Es un placer poder estar con ustedes una vez más en esta serie Semilla e Identidad. Mi nombre es Yediael Borboya Mata y el día de hoy vamos a estar viendo el tema frutos de vida. Frutos de vida. Recordemos que la semana pasada vimos las características de esos tres frutos y ahora vamos a hablar acerca de los frutos de vida de cada uno de estos rasgos, que es la dignidad. En el primer punto que estaremos trabajando el día de hoy es el fruto de la dignidad. El fruto de la dignidad es amor y compasión. Bueno, son unas características de ello y van juntos, es decir, que cuando se ama se tiene compasión por los demás y uno no puede existir sin el otro. También es la expresión de amor hacia el bienestar total de las otras personas, sobre todo de las que nos rodean, de las que no nos rodean y de las que están aún mucho más lejos del alcance de lo que nosotros podemos tenerlas. Amar es reconocer nuestra identidad al mismo tiempo que reconocemos a los demás. ¿Quién soy? Cuando yo reconozco quién soy, entonces también tengo la capacidad de reconocer al que está delante de mí. Compasión es el amor en acción, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. En estos frutos de vida también tenemos aceptación y reconocimiento. Cuando se ama, se acepta a la persona tal y como es. A veces tratamos de que esa persona cambie o de que para que me agrade más necesita dejar de hacer o de vivir o de vestir de cierta manera. Entonces, cuando realmente amamos a esa persona, la amamos tal y como es. Se reconoce en esa persona la identidad de su persona, o sea, la dignidad, la integridad y la libertad de la misma. Es decir, que no pueden ir separadas la dignidad de la integridad o la integridad de la libertad, sino que estas tres van juntas en sí mismo para poder lograr que nuestra identidad no esté decaída, no esté manchada, no esté abajo. Ahora, también tenemos en los frutos de vida la autonomía y la valorización. Cuando se tiene el amor que produce la dignidad, uno tiene autonomía. No está tratando de depender de otra persona y de su identidad, sino que él mismo tiene la capacidad de reconocer su identidad y la identidad de la persona que está delante de él. Esto es hablando de la autonomía. Y hablando de la valorización es el reconocimiento de nuestros valores y actuar de acuerdo a ellos. A veces decimos que somos cristianos y ya lo mencioné en otro tenor cuando estábamos hablando de que, ¿y eso qué es cristiano, no? Pero aquí es, yo valoro a la persona que está delante de mí porque estoy reconociendo su identidad, pero también los valores que yo poseo los respeto y actúo de acuerdo a ellos. Y es cuando dicen, ¿eso qué es cristiano? No, es que debe de ir el actuar de lo que yo soy con lo que digo que soy. Los valores que he adquirido a lo largo de la vida, pero que fundamentalmente cuando he tenido un encuentro con Dios se basan en la palabra del Señor. Ya lo hemos mencionado la semana pasada. También implica reconocer los valores de las demás personas y aquellos o ellos actúan de acuerdo a esos mismos valores. Por supuesto que encontrarás en tu caminar o en la vida que llevas por delante a personas con diferentes valores y es por eso que encontramos personas que pueden ser muy honestas, pueden ser muy veraces, pueden ser personas muy buenas. Dice la gente, es que era una muy buena persona. Sí, porque cada persona tiene sus valores y actúa de acuerdo a ellos. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios, como personas transformadas y creadas a la imagen de Dios, debemos de actuar
de acuerdo a esos principios, a esa identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Premisa de la integridad. La integridad guía la armonización de los valores con los que se requieren algunas normas de la conducta del ser humano. Una persona se hace responsable, ya sea que reconozca o no la armonía del ser o del hacer. Esto quiere decir que somos personas sociables. No hay persona que no sea sociable. Necesitamos de las relaciones, necesitamos de socializar. Un joven decía hace algunos días, escuchamos pues una declaración en Red Abierta y decía que él no va a dejar de hacer lo que está haciendo nunca en la vida, porque él se dedica, su vida gira en torno a socializar con los demás. Bueno, él no es el único. Todos fuimos creados con esa capacidad de relacionarnos con las demás personas. En los frutos de la integridad tenemos la honestidad y la ética. La honestidad es la capacidad de reconocer los errores propios. ¿Quién de nosotros no ha tenido un error? ¿Quién de nosotros no comete errores? Entonces creo que todos debemos de ser honestos. De repente, es que yo no me equivoco. ¿Nunca te equivocas? Sería la pregunta. Y la respuesta va a ser, sí me equivoco algunas veces, pero te has equivocado. Entonces, la honestidad es la capacidad de reconocer los errores propios. Las personas pueden confiar en otros cuando reconocemos nuestros errores. Esto quiere decir que estamos siendo honestos. La ética consiste en practicar la conducta que nos exige un sistema de valores del grupo donde estamos. Por ejemplo, estamos en la escuela y voy a practicar o voy a vivir de acuerdo a ese sistema de valores que adquiero en la escuela o que veo o que vivo a diario en la escuela. Entonces, la ética establece patrones internos basados en la integridad. Quiero y establezco mi vida en base a lo que íntegramente soy. Soy un hijo de Dios lavado con su sangre preciosa, redimido por Jesucristo, salvo por Jesucristo. Y es quien a mí me da la capacidad de creer en sus promesas y de confiar en ellas, pase lo que pase. Por ejemplo, en esta pandemia, tengo la capacidad de seguir creyendo en Dios en medio de la enfermedad. Y precisamente el día de hoy platicaba con un varón y yo le decía, a veces nos enfocamos en las cosas que vemos todos los días. Y cuando estoy inmerso en la enfermedad, yo puedo ver más mi enfermedad que lo que Dios tiene prometido para mí. Y yo le hacía ver que Dios nos bendice y tiene las promesas que ha establecido sobre nuestra vida, las veamos o no. Pero sí, si tenemos la capacidad de creer en lo que Él nos ha dicho. Yo le decía, entonces necesitamos enfocarnos en las cosas en las que no vemos. Vemos la enfermedad porque estamos inmersa en ella, pero necesitamos enfocarnos en las cosas que no vemos, en las cosas que no feneces, en las cosas que permanecen para siempre. Y eso es el reino de los cielos. Ahora, estos frutos de la vida también tenemos veracidad y transparencia. Cuando la persona tiene integridad, habla la verdad y se comporta como él habla. A eso le llamamos transparencia. Lo que decimos como agenda escondida o que tiene algo escondido en sus palabras es cuando alguien da o dice algo, pero oculta otra intención. O sea, que manipula para lograr algo de los demás. Y creo que muchos, si no es que cada uno de nosotros en nuestra vida somos capaces de reconocer a personas que actúan de esa manera.
Esto quiere decir que no están siendo íntegros. Ahora, frutos de vida en responsabilidad y confianza. Cuando la persona tiene integridad, es responsable de su vida. ¿Quién no se hace responsable de su vida? Y usted estará pensando en su casa, pues yo conozco a 2, 3 que no se hacen responsables. Pero mire, debe de hacerse responsable de su vida, de sus emociones, de sus palabras. Y cuando una persona es íntegra, se delega en ella. ¿En qué sentido? Porque sabemos que cumplirá cada una de las cosas en las que se ha comprometido. Muchas veces yo no sé si le ha pasado que dice, en tal fecha te voy a pagar el préstamo que me hiciste. Y llega la fecha y no paga. Y pasa un día y pasan 2 y no paga. Y entonces la persona a la cual le debes te llama, te busca y tú dices, es que no tengo, es que ahorita no, o simplemente lo esquivas. Dijiste que cumplirías tu palabra de pagar el préstamo que te hicieron. No estás siendo íntegro. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las cosas a las cuales se comprometió. Es por eso que nosotros debemos de ser bien claros y bien concretos cuando se trata de prometer algo y de cumplirlo. La misma palabra del Señor nos dice, el que promete debe cumplirlo. Si no, mejor que no cumpla. Que no prometa, perdón. Entonces, la confianza es el resultado de ser responsable. Y así las personas pueden confiar en nosotros. Entonces, la gente va a confiar en nosotros porque sabe que somos íntegros y responsables. La confianza también es la capacidad de delegar, basado en la identidad de uno mismo, sabiendo que si la persona a la que se le ha confiado no tiene integridad, no va a cumplir con lo que está prometiendo o a lo que se está comprometiendo. Entonces, si no se compromete, posiblemente en la siguiente ocasión no tengas la confianza de encomendarle o de darle una tarea, sea pequeña o sea grande. Vamos a ver la premisa de la libertad. La libertad es la responsabilidad de salvaguardar la dignidad y la integridad de las personas, como la tuya propia. La libertad no es algo que alguien te da, te otorga y que después te quita. Es algo que tú posees porque tienes y dignidad, porque tienes integridad y entonces tienes libertad. Pero si tú no cumples, entonces puedes perderla. Cuando cometemos un acto de ofensa a la otra persona, estamos atentando contra su dignidad y contra su integridad. Pero la responsabilidad de la libertad está en cada uno de nosotros. No podemos decir que somos libres cuando no respetamos la dignidad y la integridad de las demás personas. El fruto de la libertad: respeto y obediencia. El respeto va dirigido a la dignidad de la persona. Por lo tanto, la obediencia es la dignidad de la persona. Ahora, el respeto es una negociación de un comportamiento basado en la dignidad y la integridad de las personas, porque por ende vas a llegar a la libertad de actuar y vivir de acuerdo a los valores y principios que has establecido y formado en tu vida. No terminamos todavía de completar nuestros valores, pero sí tenemos principios en los cuales
trazar nuestra vida. Y ellos están en el Salmo 119 como principios, como mandamientos, como preceptos, como ley, y todos ellos debemos de obedecerlos. Autoridad y orden. Cuando hablamos de autoridad, esta está contenida en los valores de la dignidad, integridad y libertad de cada persona. Y entonces, si la persona tiene libertad, puede ser considerada con los otros, con la dignidad e integridad. La autoridad la autoridad no se impone, sino que se modela y se delega. Puede imponerse sobre los demás, pero eso no va a ser autoridad. Eso va a ser, prepotencia, va a ser falta de integridad, falta de libertad o falta de dignidad, pero no será autoridad. Ahora, en los frutos de la vida encontraremos también convivencia y paz. Los valores establecen el marco de conducta para la convivencia. Una persona que no es libre no puede convivir con otros, pues trata de esclavizar a los demás. Quiere que ellos se comporten y vivan como él piensa que debe de ser correcto. Es por eso que necesitamos respetar a todos los que nos rodean, de tal manera que podamos ejercer una convivencia sana. Como tal, entonces tendremos paz, pero si no se respeta, no habrá paz, no será posible, porque no estamos respetando su libertad, su integridad y su libertad. Si eres libre, puedes obedecer, respetar y convivir. Entonces es importante para cada persona, para cada ser humano, para cada creyente, el poder obedecer los preceptos de Dios, respetar a las demás personas y con clara certeza de que tenemos la capacidad de convivir, de relacionarnos con las demás personas. Cuando las personas no han desarrollado valores y les exiges que cumplas una norma, entonces se establece un conflicto de identidad. No tiene identidad, por eso no puede cumplir normas, porque no está viviendo los valores y los principios. Si no los practica, entonces carece de identidad. Y es allí donde cada persona debe de buscar crecer en su identidad para poder tener libertad e integridad. Una persona rebelde no es libre. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿por qué una persona rebelde no es libre? Porque ella misma entra en conflicto con su identidad. No sabe quién es. No sabe cuál es su posición. No sabe cuál es su valor. Probablemente delante de la sociedad, delante de la familia o delante de Dios. Y necesitamos nosotros entonces ayudar a esas personas para que entiendan que necesitan recuperar su identidad, pero no solamente como personas comunes y corrientes, sino como hijos de Dios lavados con su sangre preciosa. Es por eso que necesitamos acercarnos y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Salvador, y rendir nuestra vida a Él. Muchas personas vienen a Él, se acercan a Él con la intención de resolver su problema, con la intención de que Dios los sane, con la intención de que Dios resuelva su situación económica, pero no se acercan a Él porque quieren y necesitan conocerle, y mucho menos obedecer sus mandamientos. Es por eso la importancia que nosotros debemos de obedecer, respetar y convivir, no solamente con las personas
sino con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con el que nos dio vida, y no vida como el mundo la da, sino como la vida eterna que Dios ha prometido para todos los que le aman y para todos aquellos que esperan su venida. Mucha gente estará pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi identidad? Tiene que ver mucho. Necesitas saber quién eres. Si lo sabes, estarás empezando a caminar sobre un camino correcto, el camino que Jesucristo trazó. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Entonces, bajo ese entendimiento, necesito a Jesucristo en mi corazón. Ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayan podido entender un poquito cómo es que necesitamos crecer en nuestra identidad. Así como una semilla que cae y muere y luego produce fruto, que podamos producir fruto al 100%. Dios les bendiga, mi nombre es Yediel Borboya y fue un gusto poder estar con ustedes en esta serie Semilla e Identidad. Dios les bendiga.